¡Qué show! El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de un tema que nos han pedido mucho, que nos han comentado mucho, acerca de cómo empezar la rehabilitación cuando tienes un paciente que tuvo fracturas de la cara. Y es que a veces es muy fácil llegar y manejar la fractura de la cara y como dentista decir, bueno, pues ya eso ya lo vio el maxilo, ya lo repararon ahí, voy a empezar a rehabilitar, pero hay ciertos puntos que tenemos que considerar. Está aquí presente la doctora, bienvenida. Hola, gracias. Como siempre, un gusto con la doctora aquí poniéndola a trabajar para que, diría mi amigo Farid, justifique su presencia en el equipo. Pues miren, las fracturas faciales se clasifican de diferentes tipos de acuerdo, pero básicamente las vamos a clasificar de acuerdo a dónde fueron, ¿no? O sea, la ubicación geográfica, anatómicamente hablando. Y estas fracturas pueden ser o no complejas de acuerdo al grado de desplazamiento y del grado de tracción de los músculos que están involucrados, siendo así las fracturas en el tercio inferior, o sea, en la mandíbula, las que tienen mayor tracción muscular, o sea, mayor desplazamiento. Pueden ser más favorables o más desfavorables de acuerdo a si los músculos los separan los fragmentos óseos o los juntan. Y en el tercio medio, gracias a Dios, no hay tanta complejidad por la tracción de los músculos. Sin embargo, son estructuras donde hay más inervación, más irrigación, está el piso de la nariz y las estructuras de los senos paranasales que pueden hacer muy compleja la manera de rehabilitar al paciente. Lo primero que vamos a hacer cuando tengamos un paciente que está fracturado facial, pues es obviamente reducir las fracturas, que es acomodar las fracturas en el lugar donde van y fijarlas con placas, tornillos, ya hablaremos de eso en su momento. Pero necesitamos que la doctora o el equipo de rehabilitación empiece a dar su manejo adecuado de acuerdo a las pautas que vayamos integrando en equipo. Porque antes se usaba que el maxilo decía, no, espérate 2 meses, y 2 meses era para todo, ¿no? A veces nosotros tenemos que dar primero la pauta con dieta líquida, con dieta blanda. Hay puntos que se usan con sutura reabsorbible o sutura no reabsorbible, donde tienen que estar 3 semanas. Hay provisionales que puedes poner de manera inmediata y provisionales que puedes poner hasta las 3 semanas. En fin, vamos a explicar. Vamos a ir dando como segmentos de las fracturas y la doctora nos va a ir dando las características específicas de cómo rehabilitar. Por ejemplo, vamos a empezar una fractura facial en la zona anterior maxilar, una típica entoalveolar, de los pacientes que caen de su propia altura, se golpean el frente, se desplazan los órganos dentarios y fijamos la fractura nosotros ósea en el quirófano. Ahí podemos pedirle a la doctora que inmediatamente haga una férula con fibra de vidrio y todo eso, ya nos explicarás un poquito más. Pero estas fracturas tienen la característica de que cuando las fijas no tienes que hacer abordajes tan profundos, ni tienes que poner tantas placas ni tantos tornillos, porque es una reducción que se puede hacer cerrada en ese momento y fijarla inmediatamente en la base ósea, o sea, en la base de los órganos dentarios. No tienes que irte tan profundo porque las fracturas dentoalveolares son más superficiales y te puedes apoyar de la ferulización dental. Doctora, ¿nos quieres hablar un poquito más de la ferulización dental en las fracturas dentoalveolares? Sí. Para la ferilización, en esos casos, primero, como ya dijo el doctor, hay que evaluar con la tomografía el área de la zona ósea, ver también cuánto tiempo, si el diente se desplazó completamente, cuánto tiempo estuvo fuera, y si no se desplazó completamente, se avulsionó, se salió un poquito, pero no terminó de avulsionarse por completo, también hay que hacer alguna técnica para volverlo a intruir o colocarlo dentro del arco tanto como sea posible y que no vayas a causar tú una fractura más grande con la fuerza que generas al desplazar el órgano. Y una vez que ya lo acomodas dentro del arco, lo que te sea posible, pues ferulizar con estas fibras de vidrio. Normalmente yo, por ejemplo, si es solo un órgano dentario, lo que hago es que me extiendo 2 dientes hacia el lado izquierdo, 2 dientes hacia el lado derecho, para darle un poquito más de retención y de estabilidad al diente. Si son más piezas dentales, me recorro un diente más, siempre. Por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de un paciente que recibió un golpe de impacto con una tabla, creo que era. Este paciente se le avulsionaron 2 órganos dentarios, los 2 centrales y un lateral. En ese caso tuvimos que extender un poquito más nuestra férula. Y en este caso también tuvimos que intruir los dientitos y aparte ferulizar por palatino y por vestibular
para darle un poquito más de estabilidad porque eran varias piezas dentales y para que el paciente también sintiera más como esa seguridad. Eso lo acompañamos de sesiones de láser terapia. Obviamente lavamos súper bien antes de iniciar a colocar la férula. La ferulización lavamos súper bien con soluciones electrolizadas y ya que lavamos todo procedemos a medir. Yo mido normalmente con un hilo cuánto me voy a extender, preparar la fibra para poder colocarla y posterior a ello indicarle al paciente dieta líquida unos días y posterior a ello muy blandita, que coma lo que tú quieras, pollo, pescado, que no tenga irritantes y picantes, más o menos las mismas indicaciones como para posterior a una cirugía de terceros molares o una extracción pero aquí sí es muy importante que la dieta sea súper blandita. Quizás ese día solo dieta líquida y ya al día siguiente ya dieta súper blandita, licuadas papillas, para evitar también, aunque el diente ya está ferulizado, para evitar pues un problema más grande ahí. También se le hace mención al paciente que probablemente después de esto se tenga que realizar un tratamiento de conductos, pero eso lo vamos a saber si se evolucionó por completo, pues obviamente vamos a necesitar tratamiento de conductos y si no, vamos a saberlo hasta las 8 semanas que le pedimos al paciente esta tomografía para quitar esta ferulización. En este lapso de 8 semanas no es como que nunca se va a ver al paciente lo estamos dando un manejo cada semana, viéndolo, revisándolo, lavándolo. Igual le indico soluciones electrolizadas en casa, enjuague, gel y pues que tenga mucha higiene del paciente. Después de esto yo lo veo cada semana para sesiones de láser y para revisar que todo vaya súper bien, que se completen las 8 semanas de láser para ayudar a que el hueso, a que haya una inflamación, a que se desinflame más rápido y que el hueso vaya pegando pues mejor. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahora ya hablamos acerca de las fracturas dentoalveolares. Esto tiene un cuidado que puede ser quirúrgico o no quirúrgico, como ya dijimos con la doctora, y es mejor que entre menos quirúrgico sea, le va a ir mucho mejor al paciente. Hay que darle, como ya dijo la doctora, bastante seguimiento, pero vale la pena porque así puedes o evitarles un quirófano que sea mucho más agresivo y, por supuesto, salvaguardar el mayor número de órganos dentarios a largo plazo. Recordemos que antes en este tipo de fracturas lo que hacíamos era que alambrábamos todo el maxilar y la mandíbula y un segmento de los órganos dentarios donde se había fracturado, y esto provocaba pues muchísimas lesiones periodontales y muchísimos problemas porque había una falta de higiene durante ese tiempo. Por si esto fuera poco, los alambrados se iban aflojando y había que retocarlos o reapretarlos cada semana, y esto era muy traumático para el paciente. No se compara poner las células, que bien dijo la doctora, versus los alambrados que hacíamos antes. También es muy importante que al ferulizar el diente, revisar tu oclusión, revisar la oclusión inicial, o sea, cómo te llega el paciente y corroborar que el paciente te quede ocluyendo en molares, o sea, que te quede su oclusión natural o lo más acercado posible a lo natural. A veces por este tipo de golpes, de impacto o cuando se accidentaron o algo, se les modifica un poquito como la oclusión, y también eso ya platicarlo, en mi caso pues lo platico con el doctor Hernández, maxilofacial, y ya vemos qué se puede hacer ahí, porque en esos casos usted me ha comentado, doctor, que hay ocasiones en los que aunque sea muy mínimo la fractura, pero si hubo un problema oclusal, probablemente sí se tenga que meter al quirófano para llevarlo a una oclusión un poquito más estable, sí, que no lo podemos recuperar únicamente con la férula. Ajá. Sí, a veces la fractura dentoalveolar se desplaza tanto que con la reducción cerrada, o sea, con el manejo manual no se puede llevar a posición. Entonces hay que hacer un manejo quirúrgico, pero obviamente si vamos a poner una férula después, el manejo quirúrgico es mucho más tranquilo que si no fuéramos a poner una férula de fibra de vidrio, de toda la magia que tú haces, ¿no? Y ya pues posterior a ello, pues ya los tratamientos de conductos que sean necesarios. Generalmente los pacientes que tienen fractura dentoalveolar pueden tener cambios en la coloración del órgano dentario, ¿no? Así es. Aquí se tiene que hacer un blanqueamiento interno. ¿Quieres hablarnos un poquito más de eso? Pues normalmente cuando pasa esto del blanqueamiento interno, si el paciente se tiene que hacer un retratamiento de conductos porque ya tiene endodoncia en ese diente, o se tiene que iniciar el tratamiento de la endodoncia,
Aquí la especialista en endodoncia del equipo se encarga también de hacer el blanqueamiento interno. Le da todo el manejo al diente, ya que la doctora hace el blanqueamiento interno, ya yo sigo con la rehabilitación. ¿En qué consiste el blanqueamiento interno? En colocar pues igual peróxido de hidrógeno o algún blanqueamiento que sea interno, lo dejas en el diente, va a depender del tiempo, pero ahí es el cambio es inmediato. O sea, en cuanto lo colocas, el paciente ve el cambio de que su dientito ya no está negro. Más si son casos de que ya tienen mucho tiempo así, de que llegan con el dientito negro. Por ejemplo, acabo de platicar con la doctora Dulce un caso que la paciente tenía el dientito muy negro, le colocó el blanqueamiento ella interno y fue inmediato. Ya decía, doctora, ya déjeme así, ya no ocupo más. Y le dice, no, espérate, o sea, tiene que quedar dentro y te tengo que ver una semana para quitarlo y para ya seguir con el siguiente paso. Pero así es un cambio tan rápido que los pacientes pues sí se impactan y se van muy contentos, porque pues de tener el dientito negro un montón de tiempo, o sea, en un ratito que te lo quiten. Mira, a veces tenemos fracturas de mandíbula o fracturas de maxilar que son más desplazadas y que involucran, en este caso, el piso de los senos del seno maxilar. Aquí a veces necesitamos pues ferulizar el maxilar, poner placas, poner tornillos y dejarlos listos. A veces hay comunicaciones orontrales postraumáticas, ¿no? En este caso debemos de esperar por lo menos 3 semanas para que la doctora haga sus colocación de prótesis provisional y posteriormente más o menos 2 meses, o sea, para que la osificación esté por completa, aunque a las 6 semanas ya pueden empezar a tomar impresiones y dar todo el manejo para que la doctora haga su rehabilitación. Sobre todo si es una rehabilitación planeada con implantes, pues ya la doctora dirá qué tipo de rehabilitación se va a hacer, si tiene que ser una tomografía posoperatoria y entonces planear allí. ¿Quieres hablarnos un poquito de cómo es la rehabilitación del paciente que tuvo una comunicación oral 3 semanas después? O sea, que no podemos irnos tan rápido, que hay que ir primero con removibles, darle chance a que cicatrice, todo eso. Sí, pues en estos casos, por ejemplo, bueno, un paciente fracturado de maxilar de mandíbula hay que evaluar, como usted dice, pues qué tanto hueso perdió, a pesar de que ya se fijó la fractura, ver a los 4 o los 6 meses qué tanto hueso perdió o qué tanto hueso ganó aún con la fijación, ¿no? O sea, qué pérdida tuvimos. Y una vez que veamos ese estudio de tomografía, decidir si el paciente va a ocupar algún injerto óseo o varios injertos óseos para después de 4 o 6 meses colocar los implantes, o si es viable de que coloquen injerto y coloquen implante, dependiendo de la pérdida, si fue demasiada pérdida ósea vertical o si fue demasiada pérdida ósea horizontal, pues ya se va a hacer la planeación. Ese es el paso número 1, la tomografía posterior a la parte ya de la fijación. Luego de esto, en el caso que mencionaba usted de comunicaciones orontrales, pues iniciar primero con una prótesis removible. No entiendo aquí si se refiere a comunicaciones orontrales por alguna patología o por trauma de... ¿Por fractura? Por fractura. Y posterior a ello, pues ya definir el tratamiento definitivo. Únicamente sería esto como un manejo provisional para que el paciente vuelva a adaptarse otra vez a la masticación y a volver a comer alimentos un poquito pues más duros, porque en todo este tiempo el paciente está como sufriendo de que está comiendo puro blandito, pura papilla, puro, pues no una comida normal. La gente siempre dice, ¿cómo tengo ganas de comerme un pedazo de carne? Y que la carne no comérmela así como blandita, o sea, sí blandita, ¿no? Pero no comérmela así de que machacada prácticamente, súper picada. Y esperar hacer mucho manejo de higiene todo el tiempo. Aquí la higiene pues es de lo más importante. Si el paciente no tiene la higiene adecuada, si no tiene los cuidados adecuados, pues nada, ningún tratamiento nos va a funcionar, ¿no? Indicarle geles, indicarle enjuague, indicarle gel y todo el tiempo. O sea, yo siempre le digo al paciente, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Cada que comas algo, cepíllate los dientes y enjuágate y lávate. Entre más limpio tengas, mejor. O sea, no me preguntes si 3 veces, 5 veces, 4 veces. Si 10 veces comes al día, 10 veces lávate y enjuágate para que toda esa zona que está cicatrizando y que está luchando por tener un tejido sano, lo pueda hacer en un proceso o en un periodo de tiempo más corto, más rápido,
y que tu recuperación sea mejor y tu rehabilitación la podamos hacer más rápido, ya sea provisionales, ya sea removibles convencionales o provisionales, depende de lo que quiera el paciente. Posterior a ello, ya colocarle a lo mejor algo definitivo como implantes dentales o depende el caso de cada paciente. Y también explicar al paciente que inmediato a una regeneración ósea, pues lo más recomendable es no usar provisionales inmediatos, porque el hueso que ganamos o lo que ganamos con el injerto óseo, pues lo vamos a perder al hacer presión y vamos a causar que este huesito no se integre, sino que se pierda. Perfecto. Entonces es preferible que el paciente espere un tiempo más sin provisionales y explicarle al paciente. Uno entiende que el paciente no quiere estar sin dientes mucho tiempo, pero ya le explicas esta parte del manejo. También va a haber pacientes que ese mismo día se pueden ir con provisional, ¿no? Va a perder de la calidad ósea y de la cantidad ósea, de la higiene del paciente, muchos factores. Si el paciente de plano no es candidato porque no tiene nada de hueso, tienes que hacer una cirugía de injerto que sea así un milagrosa para que realmente ganes hueso, no le vas a ir a poner un provisional para que comprime el hueso que le pusiste. Entonces, pues hay muchos factores que hay que analizar y que son individuales en cada paciente, pues no podemos generalizar. Excelente. Muy bien. En caso de las fracturas patológicas, el manejo es un poquillo diferente, porque en las fracturas patológicas primero tenemos que asegurarnos de que no haya una recidiva de la lesión. Por ejemplo, si tuvimos un paciente que tuvo quistes y tuvo fractura de la mandíbula, hay que quitar toda la lesión, hay que reparar la fractura de la mandíbula y hay que asegurarnos de que haya una regeneración adecuada y bien planear una regeneración junto con la doctora para después planear la rehabilitación. O más bien, se planea la rehabilitación primero y luego la regeneración, ¿no? Y luego se ejecuta. Cuando son fracturas patológicas debemos esperar de acuerdo al diagnóstico histopatológico. Si el diagnóstico histopatológico nos dijo algo que fuera maligno, pues el tratamiento cambia por completo, la rehabilitación ya no nos importa tan inmediato, sino más bien que no haya recurrencia de lo maligno. Si fue algo benigno, generalmente el tratamiento de las lesiones benignas es retirarla y posteriormente empezar la rehabilitación. Pero hay lesiones que tienes que hacer control a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años y ya puedes empezar a rehabilitar. Y hay lesiones que son quísticas puramente, que puedes quitarlas y empezar a regenerar el tejido para que la doctora haga su rehabilitación. Doctora, ¿tiene alguna consideración en este tipo de lesiones? Por ejemplo, un quiste dentígero o un quiste periapical. No entendí la pregunta. Por ejemplo, si quitamos un quiste dentígero en la región del canino superior, ya sabemos que es un quiste dentígero, entonces ya podemos rehabilitar. Hacemos la regeneración ósea y ya luego pasamos al paciente contigo para que hagas la rehabilitación. ¿Aquí hay alguna consideración o son las mismas de esperar un poquillo, tener el gen excelente y todo eso? Ok, muy bien. La siguiente tipo de fracturas de las que vamos a hablar son las fracturas cuando hay por patología, pero que hay osteonecrosis del maxilar o de la mandíbula. Entonces es una fractura patológica también. Aquí lo que hay que hacer es que primero hay que preservar toda la zona gingival para que mantenga el hermetismo y que no haya algún problema de exposición ósea y entonces pues una complicación, ¿no? Siempre les digo que esto es la caja de Pandora. Se abre la caja de Pandora y pues valió cacahuate. Entonces es importante preservar todo el periósteo, hacer que la encía se cierre para que la doctora comience entonces su rehabilitación. Generalmente ponemos láser terapia, usamos siempre soluciones electrolizadas, a veces usamos geles de solución electrolizada y los lavados con solución electrolizada. Y posteriormente, ya que cerró la encía, esperamos 3 semanas, y luego los enviamos con la doctora. Aquí no podemos hacer ningún tratamiento intraóseo, entre menos extracciones haya mejor, entre menos procedimientos quirúrgicos como apicectomías, curetajes abiertos y todo eso mejor. Y le pedimos a la doctora que haga su rehabilitación tratando puntos no quirúrgicos. Por ejemplo, en vez de poner una prótesis sobre implantes, que sea una prótesis mucosoportada con muy poca carga en el hueso. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso? Fracturas de pacientes con osteonecrosis.
Pues ahí en esos casos, igual si es una prótesis mucosoportada, hay que considerar si es una prótesis diferente, ¿no? Que es una prótesis removible, hay que hacer una prótesis a lo mejor con obturador para que, un ejemplo, si es en el maxilar y si hay una comunicación grande, hay que hacer una prótesis con obturador para que el paciente no se le esté pasando como todo el alimento y pueda, y también evitar pues que se le pase el alimento y provoque alguna infección. Con estos pacientes, como usted comentaba, hay que cuidarlos con pincitas, hay que tener muchísimo cuidado para no causar un problema, porque todo el manejo es más, tiene que ser mucho más cuidadoso. Obviamente con todos los pacientes tenemos cuidado y queremos lo mejor y cuidamos todo, pero este tipo de pacientes, cualquier cosita, como usted dice, puede destapar, como dice usted, abrir la caja de Pandora. Y hay que tener, por ejemplo, en estos casos yo coloco prótesis, como dice, que no estén tan cargadas ni en el hueso ni en la encía para evitar un desplazamiento. Si bien sabemos, las prótesis removibles con el tiempo causan este desplazamiento de la encía y causan recesiones gingivales. En este caso, tratar de no cargar la prótesis tanto como en el tejido blando, por ejemplo, para no causar recesiones gingivales. Y a eso sí generarle un poquito más de carga, más dental que mucosoportada, o sea, que en la mucosa. Porque la mucosa si lastimamos y causamos si se le causa una llaguita a la paciente, o sea, cualquier cosa que le lastime la prótesis, ahí ya puede desatar algo muy grande. Entonces, dejar una prótesis súper bien ajustada, revisar, hacer rebases, todo lo que se necesita para que la paciente no se le esté moviendo, que esté bien sellada la prótesis para que la paciente no le lastime, revisar que no tenga ningún bordito alto, ningún piquito como dicen los pacientes, o sea, nada que la paciente le pueda lastimar o le puede generar una lesión, porque por más mínima que uno vea una lesión en esos pacientes, todas las lesiones son de mucho cuidado, o sea, aunque sea mínima, que le rozó poquito la prótesis, la encía y le lastimó, hay que tenerle cuidado, que le lastimó un poquito la mucosa del reborde, hay que tener muchísimo cuidado en eso, o sea, inmediato darle la atención al paciente, darle pues el procedimiento que se tenga que realizar y como siempre sus pacientes siempre indicarles las soluciones, la higiene, o sea, la higiene, yo sé que estoy diciendo mucho de la higiene, pero es lo más importante porque por una mala higiene, por un alimento que haya quedado ahí, un resto de alimento, lo que sea, puede causar algo muy grande. Y más en nuestros pacientes con osteonecrosis, que es muy complejo tratarlos y sacarlos para que esa osteonecrosis no avance y no se le tenga que hacer un tratamiento extremadamente invasivo como le es ¿cómo le llama, doctor? Una recesión o una mandibulectomía o quitarle ese tipo de lesiones al paciente, pues hay que tratarlo con muchas pincitas. Y el manejo protésico tiene que ser muy cuidadoso. Si vas a hacer un aislamiento, pues si tienes que restaurar otras piezas dentales, cuidar muchísimo también tu aislamiento absoluto. No de no hacerlo con aislamiento, siempre hay que hacer todas las restauraciones que hacer con aislamiento absoluto, sino que tener mucho cuidado de no lastimar el tejido blando, de que tu grapa quede entre el límite cervical y no quede aruñando la encía, porque ahí ya le generaste una lesión al paciente. O sea, un aruñón es una lesión y eso le puede proliferar a algo más grave a ese tipo de pacientes, ¿no? Colocar bien la grapa, tener todos los cuidados en tu aislamiento, recuerda que el aislamiento absoluto te da una visión más grande de lo que estás trabajando y te quita todas las áreas que no queremos, por ejemplo la lengua, la saliva, tienes mal control de la luz, tienes visión directa. Entonces, al hacer este tipo de aislamientos en pacientes con osteonecrosis, cuidar muchísimo, muchísimo el tejido blando, no lastimar, no provocar tú una lesión al querer trabajar eso. Entonces, y hacer los tratamientos los menos invasivos posible. Por ejemplo, en igual de una impresión, porque vas a colocar la cucharilla y que puedes igual lastimar. O sea, a lo mejor el escaneo es algo pues más práctico y más ideal para ese tipo de pacientes. Y el papel de los acrílicos blandos y todo eso es súper importante aquí, ¿verdad? Yo creo que no... Por ejemplo,
No sé si habla de las prótesis como flexibles o algo así. Eso y ya es que a veces se hace rebase con Softy o algo así. Ajá. No sé, esos cuidados, ¿cómo los debes de hacer aquí? Aquí, por ejemplo, si yo hago un rebase, uso normalmente Flexacril, es un poquito más rígido que el Softy, Ujú. pero igual te ayuda a condicionar el tejido y no está causando como una flexibilidad tanta como el Softy. A mí me funciona mejor el Flexacril, ¿no? Y siempre, o sea, si el paciente te dice, siento que se mueve la prótesis, no decirle te vas a acostumbrar, es que se le está moviendo la prótesis. O sea, ajustale, a veces no solo es el reborde, a veces es oclusión. O sea, es un punto prematuro de contacto el que está causando que la prótesis se balancee, no es de que la tengas que estar rebasando y rebasando, es en oclusión. Porque al fin de cuentas es un objeto extraño en boca del paciente, aunque tú hagas el nicho, aunque tú hagas tu asentamiento de la prótesis esté relativamente bien. Si este paciente está teniendo dificultad para masticar los alimentos y se le está moviendo la prótesis, puede ser que le esté bailando de otro lado, pues que sea un problema oclusal. Ajusta oclusión, rebasa tus prótesis si así lo necesita el paciente. Si puedes, para que no hagas un rebase tú ahí directo y no uses estos materiales tan flexibles, manda al laboratorio, toma una impresión y manda al laboratorio que te realizó la prótesis para que ellos hagan un rebase con un acrílico rígido y que no cause este desplazamiento. Pero la verdad es que he trabajado Flexacril y hasta ahorita no he tenido problemas. Súper bien. De también, aquí otra cosa que iba a decir ahorita, de las prótesis flexibles. También de que dicen los pacientes, es que a mí me toca muchos pacientes que me dicen, no, a mí me hágame de una de esas, que yo no quiero metal, yo quiero de esos que se quitan y se ponen, pero que son del color de mi encía. Los pacientes que quieren ese tipo de prótesis, pues se refieren a las prótesis flexibles, a los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dije ahorita? Se me fue la palabra. ¿Glass? ¿Perioglass? No. No, las prótesis flexibles. Los removibles flexibles. Pues. Sí, pues un removible flexible de acrílico, el que tiene el mismo color de la encía, como dicen los pacientes. Pero tienen un nombre, pero se me olvidó. Bueno, me acuerdo cuando estabas hablando de las Boco. ¿Cómo se llaman? Bueno, ¿y? Bueno, esas prótesis lo que hacen es que, pues, al ser flexibles, están causando una presión constante en la encía y un desplazamiento y causan más pérdida ósea, causan... Valplast. Ajá, el Valplast. Al Valplast que a mucha gente le gusta tanto usarlo y dicen, no, que es la mejor opción. Lo digo porque yo lo hice también en la licenciatura. O sea, en la licenciatura me enseñaron que eso era como, ay, qué más estético. Pero ya cuando yo empecé a leer sobre esto y empecé a ver lo que causaba tener un Valplast, decidí quitarlos por completo. O sea, de mi vida hasta una tía que le había indicado a una tía le dije, quítese ese cochinero. En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Uh-huh. Entonces, ese tipo de prótesis flexibles no están recomendadas en pacientes que tienen ese tipo de lesiones. De hecho, en ningún caso. Yo no las indico para nada porque hay más pérdida ósea, hay más acumulación de bacterias. O sea, la prótesis flexible guarda muchas bacterias y causa mucha pérdida ósea. Y lastima la encía aparte porque se está moviendo, aunque el paciente no sienta que se está moviendo. Es una prótesis que siempre está, como su nombre lo dice, flexible, extendiéndose y volviéndose a ser más chiquita. Entonces, no, o sea, para mí eliminadas por completo los Valplast. Para mí. Ya si alguien lo quiere usar, pues ya es su pedo, ¿no? Es su problema, quiso decir la doctora. Ajá, es su problema. Oigan, y hay otro tipo de fracturas faciales, por supuesto, que no podemos dejar de lado, que son las fracturas faciales por cirugía ortognática. Cirugía ortomagnética, como me dijo el otro paciente, un paciente hace un día, y cirugía ortomagnética, como decían allá en la residencia las enfermeras en la del servicio de maxilofacial del Hospital Adolfo López Mateos del Iste. Bueno, las fracturas por cirugía ortognática son fracturas planeadas, hechas a propósito, con un trazo específico, con una fijación específica, no sé, el 95-96% de las veces, con una fijación ósea rígida que entra a una rehabilitación temprana donde pueden abrir y cerrar los pacientes y donde los tenemos en dieta en papilla transitoriamente 1, 2, 3 semanas, depende del caso, y a veces más y a veces menos, pero que el paciente sale con la boca abierta y no alambrada. Digo en este porcentaje de las veces porque conozco maxilos que aunque saben hacer la fijación ósea rígida en fracturas de
desde el punto de vista ortognático, aún usan la fijación con alambres o con ligas o la fijación no rígida, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que cambiar mucho la dieta, es un poco más cruento, bueno, mucho más incómodo la recuperación y todo eso. Cuando tenemos este tipo de fracturas, entonces el paciente no puede entrar a rehabilitación inmediata. Recuerden que a veces cuando haces, sobre todo las que no son mínimamente invasivas, hay una pérdida de la sensibilidad, hay una anestesia del tercio medio y el tercio inferior de la cara, depende de dónde hayas hecho la osteotomía, y entonces el paciente no tiende. Aquí la rehabilitación debe de ser con mucho cuidado, pero antes de la cirugía ortognática tienes que poner toxina botulínica en los músculos masticatorios, específicamente en los temporales y en los maceteros, y evaluar si valdría la pena ponerlos en los pterigoideos laterales o no. ¿Por qué? Porque cuando está anestesiado el paciente, pues quirúrgicamente hablando, el paciente va a apretar y no va a sentir que está apretando, porque la propiocepción se pierde. ¿Por qué? Por el procedimiento quirúrgico. Entonces aquí tienes que cuidar eso. También es importante que la doctora o el equipo de rehabilitación sepa que cuando estás en una cirugía ortognática, si no vas a colocar ortón, si vas a hacer una cirugía libre de brackets, que la doctora puede entrar a rehabilitar hasta en un periodo más o menos de 6 semanas, que ya la propiocepción está volviendo por completo, si fue no mínimamente invasiva, y si fue mínimamente invasiva a partir de los 10-15 días, sin mayor problema. Ahora bien, a veces están trabajando problemas de oclusión y todo eso y ponen topes. Los topes están bien siempre y cuando sean antes del procedimiento quirúrgico de la cirugía ortognática, pero si son después, tienden a mover toda la cirugía ortognática, tiende a haber recidiva, los músculos tienen recidiva. Recuerda que la estabilidad a largo plazo de la cirugía ortognática tiene mucho que ver con la estabilidad oclusal. Podríamos decir que directamente, entre más estable oclusalmente esté el paciente posquirúrgicamente, es más estable la cirugía ortognática a largo plazo. Entonces, si vamos a hacer una cirugía ortognática libre de brackets, es importante que después de la cirugía, si fue mínimamente invasiva, a los 10-15 días, la doctora ya lo esté escaneando y lo esté viendo para llevar una oclusión más profunda, más adecuada y con menos puntos irregulares, para que el paciente muerda consistentemente en la misma posición sin que esté bailando esa mandíbula. Si la cirugía ortognática es con brackets, el ortodoncista es el responsable de esto. Así es que es importante que sepa el ortodoncista que antes de que haya una rehabilitación tiene que haber mucha estabilidad oclusal postoperatoria. Y ya después de eso, pues generalmente le quitan los brackets y vienen con la doctora y les hace toda su magia. ¿Qué es lo que más hace? Ameloplastía, reconstrucciones verticales, incisales y todo eso después de los brackets. Después del bracket, pues a veces solo como resinas para corregir bordes. A veces ha habido casos en los que me piden como que haga guías caninas con resina. Depende, ya en casos de que el paciente ya terminó la ortodoncia, a veces la ortodoncista me pide ciertas especificaciones con el paciente, o a veces solamente lo hacen por cuestión estética. Ok, muy bien. Desde el punto de vista de las fracturas donde hubo una luxación del cóndilo, donde hubo una fractura que involucra el cóndilo, a veces hacemos, por ejemplo, un tiempo de fijación rígida y un tiempo de fijación con ligas. Dependerá del plan quirúrgico que hagamos, si hagamos la reducción con endoscopía o la reducción cerrada nada más. Si dejamos la reducción cerrada nada más, vamos a poner una fijación ósea, con fijación a través de la fijación intermaxilar con ligas, y esos elásticos se van a cambiar cada semana, y posteriormente de un periodo de entre 2 y 3 semanas se van a hacer radiografías de control y entonces ya se manda para la rehabilitación para que la doctora haga todos sus ajustes oclusales y determine si vale la pena hacer algún otro procedimiento o no, o colocar una guarda oclusal. Si la fractura fue en el cóndilo pero no fue tan alta que ocupe solamente la tracción elástica, pues se hace la fijación convencional y se maneja como las fracturas mandibulares que ya hemos dicho ahorita, ¿ok? Es importante, como bien dice la doctora, y no nos vamos a cansar, la higiene. Siempre, siempre, siempre estuviera el HMP y dijera, lávate los dientes,
Es importantísimo la higiene, sobre todo si estás posterior a un proceso quirúrgico, un proceso traumático, un proceso de fracturas, porque se puede contaminar. Recuerda que el tejido gingival, el epitelio tarda hasta 21 días en unirse, en cerrar por completo microscópicamente, entonces la higiene tiene que ser ahí estricta. Idealmente tendríamos que echarlo hasta 3 semanas más, o sea, un total de 6 semanas en la higiene, donde podemos usar dispositivos como los cepillos de cerdas blandas, como el Oral-B Sensitive, el CuraPro Surgical, el Slim Soft Black de Colgate. Ninguna de las marcas nos patrocina, patrocínanos. Y por supuesto los irrigadores dentales, ¿no? Como el Waterpik, Tupperware y todas las otras marcas que hay. Y por supuesto el hilo dental. También es importante que la higiene sea, bien si vas a usar la pasta de dientes, pero que uses un gel como las soluciones electrolizadas. Mucha gente usa la clorexina, está perfecto, pero recuerda que tienes un tiempo de manejo muy corto, ¿no? Básicamente entre 7 y 15 días, dependiendo de la marca, y puedes tener pigmentaciones dentales que no quieres, o sea, ya no quieres provocarle un daño más grande al paciente, y hasta allí, ya después te tienes que cambiar a las soluciones electrolizadas. Muy bien. Otra consideración cuando tienes fracturas con lesión, que cuando a veces algunas fracturas se asocian a una lesión de los tejidos blandos y no podemos traccionar, por ejemplo, el labio y todo eso. Aquí, para la manipulación necesitamos por lo menos 7 días para que haya una unión de los tejidos y que la doctora pueda trabajar. Aunque necesitemos hacer o bien una colocación de la férula o algo así, eso sí se hace de manera inmediata, pero si la doctora necesita hacer un manejo cruzal más allá, le pedimos que espere por lo menos 7 días, que coloque la férula y a los 7 días a la semana que lo va a ver, entonces ya haga todo el manejo que corresponda, ¿no? ¿Alguna otra consideración para las fracturas? No, pues eso, o sea, el diagnóstico, como usted decía al inicio, es lo más importante para saber si lo va a hacer, o sea, van a hacer un procedimiento que va a necesitar tratamiento quirúrgico o puede ser únicamente en el consultorio como una férula. Y como usted decía, de los pacientes con las luxaciones de los cóndilos, bien importante ya que usted haya reducido la luxación, pues evaluar toda la cuestión oclusal para ver si hay puntos prematuros, si hay algo ahí dental que pueda gatillar a que vuelva a pasar esto en un corto periodo de tiempo. Y si es necesario colocar al paciente alguna guarda, alguna férula, recordar esto, que hay muchos tipos de férulas, no todos los pacientes son candidatos a todos, sino todos los pacientes son candidatos pues a la misma, ¿no? Cada caso es individual y el diagnóstico es individual y el tratamiento. Muy bien, y otra consideración especial para cuando tenemos fracturas faciales es los taponamientos nasales. A veces las fracturas faciales se acompañan, de maxilar de mandíbula, se acompañan también de las fracturas nasales y se tiene que hacer un taponamiento anterior o posterior de las fracturas, de las fracturas nasales, ¿no? De la nariz. Y esto va a hacer que el paciente no pueda respirar por la nariz. Entonces aquí es bien importante, cuando hay que colocar un dique de hule, pues no se puede hacer como convencionalmente se hace, ¿no? Tienes que dejar el dique de hule con una línea de entrada o con un espacio de entrada para que el paciente pueda estar respirando por la boca, ¿no? Muy bien. ¿Quieres agregar algo más aquí? Muy bien, chicos, pues yo creo que ha sido todo sobre las consideraciones especiales para rehabilitar en pacientes con fracturas faciales. Déjanos todas las preguntas, déjanos todos los comentarios. Recuerda suscribirte, el like, y nos seguimos viendo en el canal de YouTube, @mhmaxilofacial, para todos los días de todas las semanas de video estreno o de live. Te mando un abrazo y recuerda que viva la cirugía.